Oris, esto es endometriósica y hoy os vamos a traer un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar sobre médicos, el trato que nos han dado, cómo nos han diagnosticado, etcétera, etcétera. Todos los temas que ya nosotros sabemos. También os voy a traer la historia de una amiga, la cual es bastante indignante. Ya lo oiréis de su voz. Y nada, os dejo con ella. Hola, me llamo Rocío y estoy encantada de poder participar en el podcast de mi amiga Lourdes. Soy endometriósica, como dice ella, y también tengo adenomiosis. Voy a compartir mi historia, que no ha sido complicada por la enfermedad, por la evolución de la enfermedad en sí, sino por el trato de los que deberían ser profesionales médicos. Igualmente quiero dar esperanza. Ahora mismo estoy mejor que nunca desde que he tomado las riendas de mi enfermedad y me he molestado en aprender sobre ello. Este espacio nos va a ayudar mucho a todas para poder compartir. Voy con mi historia, que puedo contar ahora con la tranquilidad que da el tiempo. Eh, mm, Mi primera regla fue con 12 años y me acuerdo de mi madre emocionada porque decía que no me había dolido nada. Fue la primera y la última vez que pasó eso. A partir de ahí siempre fueron reglas muy, muy dolorosas, daba igual los antiinflamatorios que me tomase y ya con 15 años tuve un quiste en el ovario. Me dejaron ingresada por si me operaban, no me dieron muchas explicaciones, no me contaron nada y pues tuve la suerte de que se deshizo solo y me pudieron dar el alta. Al mes siguiente volvió a ocurrirme y ya no me dejaron en ingresada, me dejaron en reposo, pero la situación fue igual, no me explicaron nada y el mayor problema es que nadie se molestó en ver de dónde venía ese dolor tan grande o por qué tenía quistes. Simplemente me recetaron la pastilla anticonceptiva. Una medicación sin fecha de fin, sin explicarme los efectos adversos. Estaba irascible, hinchada, sigo arrastrando todas las estrías, las marcas en mi piel y todos los problemas que tuve en ese momento por tomar esa medicación, de la que no me contaron nada tampoco. Estuve muchos años así y no mejoraba, tomando anticonceptivos, tomando antiinflamatorios y con todo ello los dolores eran insoportables. Se me saltaban las lágrimas de dolor, estaba tirada en el suelo porque no me podía levantar, eran unos dolores insoportables. Y nada, pues he pasado por infinitos médicos y ninguno le dio importancia. Supongo que la frase recurrente siempre es que el dolor es normal y pues no, si no investigas, no sabes y no te enteras hasta después que no, que el dolor no es normal nunca. Voy a hacer un inciso en esta parte para contar, también tengo una enfermedad autoinmune porque no les gusta estar solas nunca. Entonces, ya que vamos a hablar del tema del trato médico, contaré que con esta enfermedad yo estaba tomando mucha medicación, pensé que estaba loca durante muchos años hasta que me diagnosticaron la enfermedad autoinmune y cuando tenía 20 años decidí que ya era suficiente medicación y que iba a dejar sobre todo los antidepresivos que me había mandado el psiquiatra. Fui a mi médico de cabecera y era una doctora que no conocía. Me dijo que no conocía mi enfermedad porque no podía dejar los antidepresivos, que me iba a quedar en silla de ruedas y tenía que seguir tomándolos. Yo le dije que si me pasaba en cualquier momento, valoraría si en esa situación lo tenía que tomar o no, pero ella consideró que no lo podía dejar y no me recetó menos dosis, porque había que pautar una dosis más leve. Con todo ello, pues bueno, salí de allí pues destrozada y pienso en todas las personas. Yo ya había pasado por muchos médicos. Pienso que si es reciente tu diagnóstico, puede que no puedas sobrellevar
todo lo que me dijeron a mí en ese momento. También me vieron varios oftalmólogos que no me hicieron ningún caso y ya estando diagnosticada me llegaron, bueno, con 20 años también, le llegaron a decir a mi madre que me lo estaba inventando porque yo lo que no quería era estudiar. También me dijeron que tenía mal graduadas las gafas y pues no tenía nada que ver los problemas de vista. Hasta que una oftalmóloga me hizo caso y simplemente con unas gafas de prismas yo pude volver a ver. Pero eso tardaron años, donde yo estuve pues destrozada por, por este trato, porque te hacen sentir em, que te lo inventas, si está siendo problema tuyo, si eres muy exagerada, dudas tanto con todo el dolor que estás sufriendo, físico y mental, y te hacen dudar tanto de ti misma. Y volviendo al tema de la endometriosis, cuando era un poco más mayor, con unos 27 años, decidí que llevaba muchos años tomando la píldora anticonceptiva y quería dejarlo. Bueno, también no ha sido solo la píldora. Probé los parches, probé el anillo, muchos diferentes tipos. Nunca me habían hablado de todas las opciones que tenía tampoco. Pero bueno, yo leyendo, pues probé todos esos métodos. Em, pues con 27 años decidí que quería pues pausar esa medicación y ver cómo estaba. Recordemos que yo no tenía ningún diagnóstico porque nadie se había molestado en saber de qué venían esos dolores ni por qué había tenido quistes con esa edad. Entonces lo dejé, seguía teniendo muchísimos dolores, pero no era novedad. Decir que me dolía tanto la regla que tuve cólico por la vesícula, me tuvieron que operar para quitármela y a mí no me dolía, no sentía el dolor que sentía normalmente con las reglas. Entonces lo dejé, seguí así y bueno, tuve unos cambios drásticos en mi vida, me mudé, dejé el trabajo, dejé a la que había sido mi pareja muchos años y fue como empezar de cero. Pasó el confinamiento y después del confinamiento, pues como me había mudado, pues inicié todas las revisiones eh, habituales. En una de esas revisiones me hicieron una ecografía y el médico vio que algo no era normal. Era un chico joven, encantador, me lo dijo con toda la tranquilidad y muy bien, pero me dijo que tenían que verme y que me recomendaba una resonancia. Entonces me hicieron una resonancia y me vio un ginecólogo cuando ya la tenía. Y aquí viene lo peor de mi historia con endometriosis. Ese ginecólogo que vio la resonancia sin hacerme ninguna otra prueba, sin sensibilidad ninguna, me dijo que era un cáncer malísimo, que su mujer era cirujana y que entonces él sabía que tenían que operarme y me tendrían que vaciar porque era una zona muy vascular y era muy peligroso. Bueno, mi madre ha pasado por un cáncer y he tenido la mala suerte de vivirlo con más miembros de la familia y de mi entorno y ni siquiera sabiendo el diagnóstico de cáncer, a ninguno se lo dijeron de esa manera. Recordemos que era después del confinamiento, con lo cual yo estaba sola en la consulta, me acababa de divorciar, entonces salí de allí llorando. No me lo creía aún así, porque yo hace mucho tiempo que pensaba que tenía endometriosis, aunque nunca lo hubieran diagnosticado. Pero el palo te lo dan igual. Entonces, fue un momento terrible, no se lo dije a mi familia porque precisamente mi madre acaba de superar ese cáncer y esperé a la siguiente revisión. Después de la siguiente revisión se vio claramente, pedí una segunda opinión, se vio claramente que no tenía nada que ver con un cáncer, ni siquiera me tuvieron que hacer más pruebas porque varias profesionales coincidían en que era endometriosis muy clara. Ya con el diagnóstico me vieron los especialistas, entre comillas, de endometriosis y te enfrentas a otro muro que es pues
que no hay nada que te pueda ayudar. Te dan pues anticonceptivos para paliar los síntomas, pero no te ofrecen soluciones, no te dicen nada. A mí me desespera en las consultas que siempre sea, ¿te quieres quedar embarazada? No, pues sigue con los anticonceptivos. ¿Te duele? Bueno, pues tómate antiinflamatorios. ¿Tienes? No, nunca se preocupan por cómo afecta tu vida, qué necesitas, si te están funcionando, si te puede afectar a otras cosas. No hay sensibilidad, no hay cariño, ni, no sé, un mínimo de que somos personas. En mi primera revisión eh, con la especialista en endometriosis no me explicó absolutamente nada. Casi todo lo que sé de endometriosis lo he buscado yo. Nunca ningún médico se ha parado a explicármelo. Eh, y bueno, esta mujer me dijo que yo ya no tomaba lácteos por mi dieta antiinflamatoria y había mejorado muchísimo. Me dijo que estaba loca, que tenía que reintroducir los lácteos o iba a tener osteoporosis. Bueno, decir que 8 años después de haber dejado los lácteos tengo el calcio más alto que nunca. Em, También me dijo que si me quería quedar embarazada, que tenía que hacerlo ya. Yo acababa de cumplir 30 años y pues me puse a llorar en la consulta directamente porque yo me acababa de divorciar. Entonces es ahí donde entra, yo entiendo que te tienen que comentar todas estas cosas, pero a lo que me refería antes, somos personas, no saben la situación de cada uno de nosotros y fue una herida muy grande. La siguiente vez que tuve revisión de endometriosis fue con una nueva doctora más joven que me recomendó que la mejor dieta para esta enfermedad era la vegetariana. Pasamos a todo lo contrario, que esa es otro de los problemas médicos que dependiendo de quién te ve, te van a dar siempre puntos de vista muy contrarios. Y tú no eres médico, por mucho que quieras enterarte o leer, y siempre te confunden muchísimo. Entonces esta doctora me dijo que lo mejor era la dieta vegetariana. Sí que es verdad que con ella fue mucho mejor y sí se paró a explicarme, era la primera vez, pues me hizo un dibujo, me contó cómo sucedía todo y pues me sentí bastante aliviada. Lo que era la adenomiosis, que a veces tampoco se sabe esa diferencia, seguro que es un tema que tratará Lourdes más adelante también. Pero las opciones que me dio fueron las mismas, tomar anticonceptivos y antiinflamatorios y ya está, hasta que quisiera quedarme embarazada. Creo que en este sentido, como mujeres se nos trata muy mal en sanidad. Veo muchísimo machismo en este sentido, que no hay investigación suficiente porque es algo que afecta a muchísimas mujeres y no se habla lo suficientemente de ello. Mucha gente ni siquiera conoce el nombre de la enfermedad. Más adelante mejoré muchísimo. Ya empecé con la dieta antiinflamatoria sin gluten y sin los lácteos 100%. Y se me quitó uno de los mayores síntomas que tenía, de los que más afectaban a mi vida, que era la fatiga crónica. Eh, no podía hacer vida normal. Ahora mismo hago vida normal, eso sí, no vamos a llamarlo limitaciones, sino adaptaciones. Es verdad que tengo que controlar cómo gasto mi energía y muchas otras cosas de vida sana, digamos, en general, que serían buenas para todo el mundo, pero para nosotros son imprescindibles. Y con todo eso mejoré muchísimo. Volví a cambiar de ciudad y bueno, los cambios de ciudades también son tremendos entre comunidades. Tienes que ver a otros médicos, tienes que traspasar todo tu expediente, que encuentres un médico que quiera leerse tus 15 años de historial médico, que te preste atención o que no te quieran repetir todas las pruebas, que eh, los cambios son tremendos. Parece que te estás yendo a otro país y me parece muy injusto como paciente todo esto. Y ahora en esta nueva ciudad me enfrento a los problemas que tenía antes y a nuevos problemas como que no hay citas. Esta última revisión
Me tocaba en septiembre y me han dado cita para febrero, indicándoles que había empeorado y que necesitaba esa revisión. Me dijeron que si estaba muy mal fuera a urgencias, pero yo no quiero ir a urgencias, yo quiero que se pueda corregir antes de que sea tan grave como para que me tengan que tratar por urgencia. Pero en esto tampoco somos importantes para la sanidad. Después de muchos años de sufrimiento, de dudar de mí, de si estaba loca, de muchas cosas, de si ese dolor era real, eh, pues no voy a dar ningún nombre porque he pasado por más de 20 ginecólogos especialistas, hombres y mujeres, jóvenes, mayores, con más experiencia o menos, en 3 ciudades diferentes, en público y sanidad privada. Y en todo me he encontrado lo mismo. Por desgracia, el 90% de las personas que me he encontrado han sido pues con cero empatía, eh, y somos personas y creo que a veces se les olvida. También me he encontrado a personas maravillosas que me han explicado todo y con las que me he sentido segura. Y creo que todo es más fácil cuando puedes confiar en una persona, saber que te está tratando lo mejor posible y que te hace entender lo que te está pasando. Creo que es muy importante poder entenderlo. Cuando entiendes algo, puedes empezar a avanzar. Pues no me extiendo más, no me he metido en detalles porque si no necesitaría varios podcasts para hablar de todo ello, pero espero que con mi experiencia eh, pueda, podamos compartir entre más personas y aprender, porque como decía antes, conociendo lo que nos pasa es cómo se puede avanzar, creo firmemente en ello. Y, y por último, me gustaría dejar claro que por mucha gente que te diga que no, que te lo inventas o que no crea en ti, muchos médicos profesionales o gente de tu entorno que nunca te silencian. El dolor de regla no es normal, es un aviso de tu cuerpo de que algo no está bien. Pues aquí tenéis qué os ha parecido. Contadme en los comentarios. Sinceramente, mi opinión os la he dicho desde el principio. Su historia es muy indignante. ¿Cómo puede ser personas, que los doctores son personas, se pongan como se pongan, sean así, no te escuchen, te digan, esta prueba no me dice nada, ahí te quedas? Perdona, pero escucha un poco, que un dolor de estómago no tiene por qué venir solamente de que el estómago esté mal. A lo mejor tienen una mala alimentación y no le has preguntado por su alimentación. Y es que los médicos te receten anticonceptivos sin explicarte su consecuencia, eh, es tan típico, es que siempre ha sido igual y siempre va a ser igual. Mira, los anticonceptivos, si te llevas 10 años con ellos, tu capacidad de quedarte embarazada disminuye, si que te quieres quedar embarazada. Por no decir de los coágulos, los dolores de cabeza, los vómitos, las náuseas, te puede provocar depresión. Y he leído en un prospecto que la depresión que te provoca te puede hacer tener pensamientos suicidas, que no es poco, pero para quien te la recetan no pasa nada, eso no existe. Que sí, son síntomas poco frecuentes, pero pueden pasar, están ahí. Ya en la cuenta de Instagram de la revista CAPS Mujeres y Salud lo comentaban mucho de la falta de explicaciones sobre esto. Oye, tienes que explicar las consecuencias o los síntomas de estas pastillas o de cualquier otra y diferenciar entre cómo se medica a una mujer y a un hombre, porque no todas las pastillas funcionan igual. Un paracetamol de 1 gramo le hace daño a la gran mayoría de las mujeres. Para una mujer hay que proporcionarle una pastilla de 650 máximo. También hablan mucho del machismo de las instituciones médicas. Están ellos muy enfocados en estos temas. Si ya entramos en la manera en la que nos hablan, pues, oye, aquí tenemos para toda una tarde hablando, porque tenemos aquí también el ejemplo de una chica, Melissa, que sale en el podcast Vos Podés, cuya historia es para jactarse de llorar, porque
ya no es solamente indignante, es que es vergonzosa, sobre todo por cómo le han tratado a los médicos, que ha tenido enfermeros que le han pegado, que han abusado de ella sexualmente en la consulta. Los médicos diciéndole que se muera, que se suicide. Es muy, muy, muy vergonzoso ese episodio y el trato que le han dado a ella. No nos olvidemos del médico que le dijo a esta chica que tiene cáncer. Oye, perdona, cáncer es una palabra muy grande y una enfermedad bastante complicada. No tiene por qué matarte, se puede sobrevivir, el porcentaje de supervivencia es bastante alto, pero tienes que tener mucho tacto a la hora de comunicarlo. No puedes decirlo de aquella manera, ni de cualquier forma que te dé la gana. Tienes que decirlo con mucho cuidado. Y es que no puedes ponerte a decirlo de cualquier forma. No sabes cómo son las sensibilidades de las personas con las que te encuentras. No sabes cómo se lo puede tomar, la fuerza que va a tener para afrontar eso, o no. O también de la forma en la que nos hablan de los tratamientos. Y esto es lo que hay, y punto. ¿Te has parado a pensar que a lo mejor hay otros métodos? Como por ejemplo aquello que hablé del frío en el capítulo anterior. La doctora cuando se enteró de que yo estaba controlando el dolor con el frío, alucinó, porque ni siquiera a ella se le había ocurrido que el frío, que es antiinflamatorio, que puede ser hasta sedante. Oye, que la gente antes se ponía hielo en las orejas para hacerse los agujeros de los pendientes. A mí me adormece mucho el vientre y me baja el dolor. Es como un anestésico, la verdad. No, no se lo piensan. Mi ginecóloga me recomendó la vitamina C porque había escuchado a otras pacientes que le había funcionado. Mm, dame un poco más de base en eso, conoce un poco más el tema. He leído a la doctora Sari Arponen y no es todopoderoso conocimiento de la medicina, pero en su libro sí que te explica de una forma muy comprensible y cercana todo lo que ella conoce de los estudios médicos que te muestra, de los que te hablas en sus libros, que puedes ir directamente a leerte ese estudio si es que eres capaz de comprender los términos médicos que se usan. Pero ya es algo más cercano, ya te hace poder entender qué es lo que pasa, por cómo funciona el qué y cómo puedes afrontar las cosas. Y eso es lo que queremos, poder entender qué es lo que nos pasa, cómo afrontarlo, cómo poder seguir adelante y tener una vida decente. Gracias a esta doctora conocí los beneficios de los omega 3 y decidí probarlo. Y como dije en el episodio anterior, es que es un antiinflamatorio inmensamente más eficiente que el Enantium. A mí me ha quitado los dolores de una forma que ni yo misma me lo puedo creer. Y es que la falta de conocimiento de estas cosas a mí por lo menos me frustra, porque tal y como hace mi amiga, como hago yo y muchas harán también, que nos tratamos de buscar información, formas de paliar los dolores, de poder tener una calidad de vida decente, que vengan y otros doctores que no estén especializados en endometriosis te vengan y te digan que todo lo que tú has investigado es mentira, porque aunque no conozcan la enfermedad, eso no existe. Fue tal y como me dijo a mí una endocrina a la que le había preguntado por alimentación antiinflamatoria. Pues te quedas alucinando porque en Internet hay infinidad de médicos, de informes y de información veraz. Que si hay mucha gente montando bulos por Internet, en Internet hay de todo y puedes encontrarte que hasta el agua te puede hacer daño. Pero eso no quiere decir que haya personas profesionales que te digan la verdad, las cosas que sí funcionan y las que no, y en las que puedas confiar. Que ya me he hartado de buscar a todas esas, de contrastar la información que da una y que da otra, de ver si te proporcionan el estudio del que se basan, para que ahora coja y me venga una diciendo que todo lo que yo digo es mentira. Pues oye, chata, me da a mí que te has quedado anticuada. Y es que encima otros especialistas, lo que has visto en persona,
te dicen que sí, que existe la alimentación antiinflamatoria. Y es que dietas favorables hay muchísimas, pero todas se basan en lo mismo. Una dieta sana, natural y baja en azúcares. Y es que en esto fallan hasta los doctores jóvenes. Que en eso y en el trato también, como habéis podido escuchar a mi amiga y yo misma os puedo contar. No hace mucho fui a una doctora de digestivo para pedirle un informe, porque yo creo que de más de año y medio un informe ya no es válido. No lo sé, el intestino cambia muchísimo en un año. Ya en año y medio, eh, ¿cómo podrá estar ahora? Incluso me hablaba enfadada, como si yo hubiera ido allí a molestarla. Y es que, vale, es posible que un informe después de 2 años siga siendo válido, pero eso yo no lo sé, explícamelo. No me hables así, por favor. Pero bueno, no todos los médicos son malos. Hablemos también de los buenos, como por ejemplo la que me diagnosticó, como ya os conté. Me trató con un respeto, un mimo. mm, Cada detalle lo hablaba, me preguntaba si quería saber más. Incluso mi ginecóloga también me preguntaba, me decía si quería saber algo más. Y yo no sabía qué preguntarle, pues vale, yo es que no conozco la enfermedad, dime qué es lo que debo de saber. Otro ejemplo es mi nutricionista. Yo fui a ella porque me gustó mucho cómo explicaba las cosas. Y es que le explicaba de forma de que todo el mundo pudiera entenderlo y eso es muy necesario. En cada dossier con la programación de alimentación de los próximos 15 días, me da clases sobre los alimentos, sus nutrientes, cómo comerlos mejor, los conservantes, qué hay que tener en cuenta, etcétera. Y da mucho gusto. También está mi fisio y sus términos coloquiales me encantan. Ella aprendió que de aquella forma las personas pueden entender mejor lo que pasa y comprender mejor las explicaciones de los médicos. Y es que su término intestino cabreado no solamente es divertido, te relaja, te hace comprender la situación y ves una cercanía con tu especialista que otros con su muro de aquí yo soy el que manda no te lo da. Y no vas a tu especialista para hacerte amigo de él o de ella, pero oye, facilita mucho la conversación, las cosas y que tú puedas llevar tu enfermedad de una forma más fácil. Mi amiga también consiguió encontrar médicos amables, como la oftalmóloga que por fin la escuchó. También Melissa, por extraño que parezca, es que tenéis que escuchar ese podcast. Es sin palabras, sin palabras. Y ella misma también se encontró gente buena. Así que no todo está perdido. Esto también lo defiende Sari Arponen y dos compañeras suyas en el Slow Medicine Institute, que también tiene un canal en YouTube con podcast para que tú puedas aprender sobre diferentes ámbitos de la medicina. Y es que estar informados y conocer la medicina en un nivel básico es esencial y no entiendo por qué hay otros que no lo practican. Creo que esto debería de ser practicado por todos los especialistas. Esperemos que haya un futuro en el que esto sea así. Hasta aquí este episodio. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué experiencia habéis tenido con vuestros médicos? Contadme en los comentarios. O si lo preferís, tenemos cuenta de Instagram, es @_endometriósica. Allí podéis contarnos vuestras experiencias si no queréis tener que escribirla en un comentario público. Y quién sabe, en el próximo episodio podrá salir vuestra historia. No olvidéis darle like y suscribiros para no perderos otros capítulos. Un saludo.